Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a comenzar con la materia de comunicación independiente en inglés 3. Soy el maestro Fernando Telles y yo les voy a estar dando esta materia a lo largo de todo este semestre. Comencemos primero con algunos puntos que hay que dejar claros. Primero es las reglas del salón de clases. Lo primero es no malas palabras, no apodos, no faltas de respeto a sus compañeros ni docentes y o administrativos. Prohibido tomar cosas ajenas, no escupir en las aulas, tirar la basura en su lugar. Esto es muy importante, no quitarse el cubrebocas. Ese hay que en todo momento tenerlo puesto y siempre traer un repuesto por si se nos llega a dañar o ensuciar o cualquier cosa, siempre hay que traerlo listo y sobre todo pues puesto. Libretas limpias y en orden, no calcas, solo las de identificación, no rayar las pastas y no salir sin permiso. La modalidad en línea, la administración de la escuela nos estará monitoreando. Por eso es importante tomar en cuenta lo siguiente: no prender los micrófonos hasta que se les indique, debido a que puede haber interferencia, cualquier tipo de sonido molesto y pues podría afectar a la clase. No volvemos a lo mismo, no decir malas palabras, vamos a ser amonestados si escuchamos ahí por ahí una mala palabra o algo. No usar el chat para platicar cosas personales o que estén relacionadas o que no estén relacionadas con la clase. Ser puntuales, ya que se estará tomando asistencia. Esto sí se lo recomiendo mucho, compañeros, debido a que mi tolerancia es de 10 minutos. Pasando ese tiempo, yo no dejo entrar a más personas, o al menos de que sea una situación de mayor importancia, pues claro que sí, pero tendrían que avisarme con tiempo. Traer la playera de Conalep y estar presentable, ya que estaremos tomando capturas de pantalla con sus fotos como parte de las indicaciones del plantel. Esto al inicio y al final de la clase. Entonces, a una fotografía al inicio de la clase y una al final. Entonces, si se salen a mediación de clase o algo, pues nos vamos a dar cuenta y la asistencia no será incluida o no se tomará en cuenta. Cuando se muestre un video, tendrán que mandar su asistencia por el link que se les proporcionará. Mandar a sus actividades en tiempo y sobre todo en forma. Esto es muy importante. Yo estaré dejando actividades la primera sesión que las vea, y el día siguiente será la revisión de la misma. Son actividades cortitas, entonces no tiene que haber ningún problema. Seguimos. Presentación para la libreta. Usar la libreta únicamente para el módulo correspondiente, forrada color de su elección con plástico transparente. Usar pluma preferentemente color azul y no colores claros. Esto es a consideración suya, pero es como una recomendación, ya que el azul es el mejor color para poder aprender. Y la libreta se revisará a final de cada unidad. Esto es para la gente que todavía no tiene su libro, y si no cuenta con su libro, pues obviamente tendrá que transcribir todas las actividades ahora sí que a la libreta, y ahí es donde vamos a utilizar nosotros la libreta. Ahora sí que también me gustaría que tomen apuntes y todo ese tipo de cosas, y las dudas que tengan se van a aclarar en clases, y pues nada, se le va a dedicar normalmente una sola clase a puras dudas, que espero que haya muchas para que se haga más dinámico y todos podamos aprender juntos. Número uno, unidad número uno. El contenido central es intercambio de información en presente y en futuro. La evaluación para todas las unidades y la materia en general va a ser de esta manera. Asistencia 50%. Como vemos, la asistencia tiene un peso muy alto, debido a que como son clases en línea, pues sí me estaría interesado en que entren a todas sus clases y pues no fallemos lo menos posible. La participación es un 10%. Hay que estar atentos a lo que se está indicando, a la explicación y todo, porque a mí me gusta mucho hacer preguntas al azar a los alumnos. Me baso
en la lista, entonces pues sí hay que estar pendientes. Tareas es un 20% y los exámenes otro 20%, dando un total de 100%. Bueno, ahora sí, sabiendo todo esto, si quedaron algunas dudas o algo al respecto, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema. Yo todos los días de lunes a viernes me encuentro en el plantel, entonces pueden acudir sin ningún problema y preguntar por el profesor Fernando Telles, maestro de inglés. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar con los adjetivos comparativos. Para empezar, ¿qué es un adjetivo comparativo? Un adjetivo es la descripción de una persona u objeto mostrando cualidad del mismo. Por otro lado, los adjetivos comparativos se usan con el fin de comparar dos cosas o personas en relación a una cualidad. Usualmente usamos than para hacer comparación con otra cosa. Como vemos en la parte de aquí arriba va a estar escrito en inglés, tanto en inglés como en español. Pero para ser más prácticos vamos a solo basarnos, o bueno, la explicación la voy a dar solo en español y la práctica va a ser en inglés. Seguimos. Comparativos con una sílaba. Para formar un adjetivo comparativo agregamos ER como terminación del adjetivo. Aquí tenemos un ejemplo. Un adjetivo muy común, sencillo, es tall, que significa alto. Para convertirlo a un adjetivo comparativo sería taller, que significa más alto. Entonces, como vimos, al adjetivo original solo le vamos a agregar la terminación que habíamos mencionado, que era ER, convirtiéndolo en taller, más alto. Aquí tenemos tres ejemplos. El primero, Carlos is taller than Fernando. Carlos es más alto que Fernando. Recuerden que estamos haciendo comparaciones. Entonces, Carlos es más alto que Fernando. My car is cleaner than my room. Clean es el adjetivo original, que es limpio. De hecho, aquí lo vamos a tener en esta tablita aquí del lado derecho. Clean es limpio. Aquí viene en español. Cleaner es más limpio. Entonces, en español, my car is cleaner than my room. Mi carro o auto está más limpio que mi habitación. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Siguiente. A cell phone is cheaper than a laptop. Aquí tenemos cheap. Cheap es barato y cheaper más barato. Entonces, traduciendo esta oración, toda esta oración a español sería: un teléfono es más barato que una laptop. Y aquí nos sobró un adjetivo que es fast, rápido. Un comparativo, faster, más rápido. Seguimos. Siguiente. Cuando un adjetivo termina en letra Y. Cuando un adjetivo termina con letra Y, haremos una sustitución de esa misma letra por el término IER. Por ejemplo, tenemos happy, que es feliz. Se cambiaría a happier. Como vemos, la letra Y es sustituida, se elimina y se pone la terminación IER. Happy, feliz, happier, más feliz. Ejemplos. He is happier than me. Él es más feliz que yo. Siguiente. The activity is easier than the homework. La actividad es más fácil que la tarea. My room is dirtier than the kitchen.
Mi cuarto está más sucio que la cocina. Volvemos a lo mismo, cualquier parecido es mera coincidencia. Tenemos en este lado la tablita. Heavy, habíamos dicho que era pesado. Heavier, más pesado. Easy, fácil. Easier, más fácil. Dry, seco. Drier, más seco. Dirty es sucio y dirtier, más sucio. Entonces recordemos, estas Y se eliminan. Para convertirlos en comparativos solo agregamos la IER. Aquí están agregadas a todas estas palabritas. Seguimos. Adjetivo que termina con consonante, vocal, consonante. Hay que prestar bastante atención a este tipo de adjetivos, ya que hay que verificar bien su terminación. Cuando un adjetivo termina de esta manera, su última consonante se escribirá 2 veces y agregamos ER. Por ejemplo, tenemos la palabra big, que es grande. Su comparativo es bigger, más grande. Como vemos, lleva consonante, vocal y consonante. Siguiendo este patrón, la última consonante se escribe 2 veces. Aquí está de nuevo la G y se le agrega ER, quedando bigger con doble G, más grande. En la tablita, en este lado derecho, tenemos otros 3 ejemplos, que es thin, significa delgado. Su forma comparativa es thinner, que es más delgado, teniendo doble N. ¿Por qué? Porque su última consonante o la última palabra, perdón, la última letra en la que termina es N, entonces se pone 2 veces. Lo mismo pasa con hot, que es caliente. Su forma comparativa es hotter, más caliente. Vemos que sigue el mismo patrón, consonante, vocal, consonante. Entonces su última consonante se pone 2 veces, doble T. Y así sucesivamente con sad. Sadder, que sería triste, y más triste. Entonces, de ejemplos, tenemos estos 3 ejemplos. El primero es, I am bigger than my brother. Yo soy más grande que mi hermano. The soup is hotter than the cake. La sopa está más caliente que el pastel. Seguimos. She is thinner than her brother. Ella es más delgada que su hermano. Continuamos. Cuando son más de 2 sílabas. En este caso, cuando un adjetivo tiene más de 2 sílabas, o sea, 3, 4, los que tengan, solo agregamos la palabra more. Ya las otras reglas nos olvidamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que traen 2 o 3 sílabas. Entonces solo agregaríamos more, es más sencillo de recordar. Entonces tenemos la palabra o el adjetivo important, que significa importante. Solo para hacerlo comparativo sería more important, más importante. Aquí tenemos otra tablita que viene con más ejemplos. El primero es horrible, que es horrible. Como vemos, se escribe tanto en inglés y en español de la misma manera. Su comparativo sería more horrible, más horrible. Sigue beautiful, que es hermoso o hermosa. Y su forma comparativa, solo agregamos more beautiful, más hermosa o hermoso. Expensive, algo caro. Su forma comparativa, more expensive, que llega a ser más caro. Entonces aquí tenemos otros 3 ejemplos. My cell phone is more important than my laptop. Mi celular es más importante que mi laptop. Por los mensajes, o no sé. Siguiente. My car is more expensive than my motorcycle. Mi carro es más caro que mi motocicleta.
Por último, tenemos a flower is more beautiful than a tree. Una flor es más bonita o más hermosa que un árbol. Continuamos. Siguen los adjetivos irregulares. Estos adjetivos simplemente no siguen ningún patrón conocido, por lo cual cambian al ser convertidos en adjetivos comparativos. Entonces, tenemos estos tres adjetivos, que es good, bad y far. Good significa bueno. Su forma comparativa es mejor. Bad significa malo. Worse, peor. Far es lejos. Farther es más lejos. Entonces, aplicando estos de aquí, sería algo así. I am better at math than English. Yo soy mejor en matemáticas que en inglés. Espero y no. My house is farther than the school. Mi casa está más lejos que la escuela. Por último, they are worse at dancing than me. Ellos son peores, son peores bailando que yo. Entonces, si queda alguna duda, me lo hacen saber. Intento ser lo más claro posible, si no, seguimos avanzando. Como actividad en su libro, vamos a contestar por el momento de la 18, página 18 y 19. Aquí dice que a la 21, pero todavía no, porque el siguiente tema va a ser ahora sí hasta la 21 en su libro. ¿Qué van a ser? Los superlatives adjectives o adjetivos superlativos. Adjetivos superlativos. ¿Qué son los adjetivos superlativos? Un adjetivo superlativo en inglés es una palabra que termina con est al final o más o menos adelante del que se usa para comparar personas o cosas. Por ejemplo, el más hermoso, el más delgado, etc. En el tema pasado estábamos viendo comparativos. Se comparaban dos cosas. En este caso, no hay comparación con otro. ¿Por qué? Porque puede ser el mejor, el más bonito, el más grande, el más pequeño, etc. Aquí ya no estamos haciendo comparación entre dos cosas, sino que sobresale. Entonces, las reglas que forman al superlativo. Con adjetivos de una sílaba agregas est. Con adjetivos de una sílaba agregas est al final. Por ejemplo, barato, el más barato. Para los adjetivos que terminan en C, V, C, consonante, vocal, consonante, duplica la última letra y luego agrega est. Por ejemplo, big sería the biggest. Sucede algo similar que había explicado en el tema anterior. Consonante, vocal, consonante. Se dobletea, se pone dos veces y se le agrega la terminación est. También tenemos el ejemplo sad, que es triste. El más triste de saddest. Cumple la misma regla. Consonante, vocal, consonante, entonces se pondría doble D porque es su última consonante. Ahora, para usar the most para adjetivos con dos o más sílabas. Por ejemplo, cuidadoso, el más cuidadoso. Cuidadoso, el más cuidadoso. Entonces aquí tenemos careful, que es cuidadoso, y the most careful,
el más cuidadoso. Como vemos, es un adjetivo con dos o más sílabas. Sí, si cumple esas características, entonces se pone the most. Tenemos un ejemplo. My grandpa is the most careful person I have ever met. Mi abuelo es la persona más cuidadosa que yo he conocido. De hecho, aquí viene en español. Entonces, seguimos. Si el adjetivo termina en Y, agregamos IEST. Algo similar que pasaba en los comparativos. Por ejemplo, enojado, que se dice angry, termina en Y, eliminamos la Y y ponemos IST. Y siempre, siempre cuando estemos usando superlativos, hay que agregar the most, the angriest, etc. Pero siempre se tiene que utilizar el THE. Muchos le dicen da, otros di, otros de. Yo lo pronuncio da. Entonces sería the angriest, el más enojado. Entonces, como ejemplo tenemos my math teacher is the angriest teacher in the school. Mi profesor de matemáticas es el profesor más enojado de la escuela. No sé si sea verdad, pero al menos no es el de inglés. Bueno, ahora sí, vamos a reunir los conocimientos que ya tenemos, que son comparativos y superlativos. Aquí tenemos la forma comparativa de tall, short, nice, big, hot, funny, expensive e interesting. Tall, alto. En su forma comparativa agregamos solo ER, que sería taller. En su forma superlativa, como solo es de una sílaba, agregamos EST o EST, que sería the tallest, el más alto. Volviendo a la comparativa, short es lo opuesto a tall, corto o chaparro, como lo llamamos coloquialmente. Shorter es su comparativo agregando solo ER. El superlativo, acordemos que siempre hay que ponerle THE al principio, es the shortest, que significa el más corto. Nice, que vendría siendo como algo padre, algo incluso podríamos traducirlo como chido, sería en su forma comparativa nicer. Aquí como ya incluye la letra E, no es necesario agregar otra vez la letra E, solo agregamos la R para hacerlo comparativo. Nicer quedaría en comparativo y en superlativo sería the nicest. Aquí acuérdense siempre hay que agregar THE. Para big, grande, en su forma comparativa, acuérdense, era consonante, vocal, consonante. Entonces vamos a poner dos veces la letra G. Siguiendo ese patrón, agregamos ahora sí ER. Bigger, que es más grande. En el superlativo pasaba algo similar. Cumplía esa reglita que era consonante, vocal, consonante. Entonces, ponemos primero the y luego biggest. Era dos veces la letra G y luego EST. Hot, caliente. Comparativo, hotter, que era la misma regla. Consonante, vocal, consonante. Ahora en su forma superlativa, the hottest, el más caliente. Funny, acuerden, hay que acordarnos que cuando terminaban en letra Y, la quitábamos y la suplantábamos por IER. En cambio, en el caso, perdón, de sus comparativos. Funnier. Funny es divertido, funnier más divertido. Y the funniest
hay que acordarnos que quitamos la Y y poníamos IEST en los superlativos, el más divertido. Y con estas dos, que era expensive e interesting, expensive caro, interesting interesante, solo agregábamos en comparativo more. ¿Por qué? Porque tenía dos o más sílabas. Ya teniendo dos o más sílabas, solo agregábamos esa palabrita en un principio que es more. More expensive, más caro, more interesting, más interesante. Ahora en su superlativo era, agregábamos the most. La misma regla, si tenía dos o más sílabas, entonces solo agregábamos the most y nos olvidábamos de las otras reglas pasadas, recordando el más sencillo. The most expensive, el más caro. The most interesting, el más interesante. Ahora, irregulares. También existen en superlativo, tanto en comparativo como en superlativo. Good es bueno. Better es mejor, significa mejor. Y the best significa el mejor, no hay comparación. Bad, por su otro lado, es malo. Worse es peor. Pero si decimos the worst, es el peor, el peor. Entonces, con many y con much, ambos significan mucho. Su forma comparativa, como vemos, es igual, es more, que significa más. Y su forma superlativa, the most, significa demasiado. Significa demasiado, mucho, o lo más, lo demasiado es. Aquí normalmente the most lo utilizamos para, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, what is the most expensive thing you have? ¿Cuál es la cosa más cara que tú tienes? Entonces, the most, el más. Siguiendo, por último, con far es lejos. Farther es más lejos y the farthest, el más lejos, no tiene comparación. Entonces aquí abajito tenemos una flecha que es further y le sigue the farthest, que es superlativo. Prácticamente lo mismo, solo que existen dos maneras distintas de decirlo de manera comparativa y superlativa para far, que es lejos. Further y the farthest. Aquí tenemos unos ejemplos de superlativo. Hot era caliente, hotter, más caliente, y the hottest es el más caliente. Fat, que era gordo, es gordo. Fatter o fatter, más gordo, y the fattest, el más gordo. Como vemos, el gatillo ahí está, es el más gordito. Y ahora, haciendo contraste con los comparativos, es an elephant is bigger, aquí doble G, than a dog, es su forma comparativa. Un elefante es más grande que un perro. Y sí, un pug es chiquito prácticamente. Y ahora viendo un superlativo. The elephant is the biggest animal. Aquí vuelve a tener doble G aunque sea superlativo. El elefante es el animal más grande. Y por último, tenemos aquí esta pequeña imagen que me hizo mucha gracia, pero es verdad, está muy, muy bonita. Dice comparativos en superlativos. El caracol dice, I am the slowest, soy el más lento. La tortuga dice, I am faster than the snail, but slower than the rabbit. Que traducido sería, yo soy más rápido que el caracol, pero más lento que el conejo. Y el conejo dice, I am the fastest, soy el más rápido. Bien engreído, ¿eh? Bueno, eso sería todo prácticamente. Bueno, cualquier duda o algo, aclaración o sabe qué teacher no le entendí en esta parte o algo,
se pueden comunicar conmigo. Les recuerdo, en el horario de la mañana yo estoy de lunes a viernes. Me pueden contactar y pues espero les haya quedado claro. Esta presentación la hice con mucha dedicación, entonces pues sin nada más que decir, fue un gusto eh, presentarme ante ustedes. Teacher Fernando Telles, cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchas gracias.